Capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Porque si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, no solamente por eso, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No le deba a nadie nada, sino el amarnos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición que hemos tenido y estamos teniendo en este día. Gracias porque ahora abrimos las palabras, Señor, de la Biblia, abrimos tu palabra y entendemos, Señor, el propósito para el cual tú también nos has traído en esta mañana. Señor, usa a mi pastor, úsalo, y tanto el que habla como el que escucha seamos instrumentos de tu Espíritu Santo para edificación del cuerpo de Cristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, mi hermano, puede sentarse, por favor. Hoy voy a empezar el tema asumiendo que hoy hace 8 días terminé la parte cuando no se debe uno sujetar a una iglesia o cuando no se debe uno sujetar a una autoridad espiritual. Espero que les haya funcionado y quiero decirles que no solamente eso aplica para cualquier otro, eso aplica para acá también. En el tanto usted sienta o crea que la iglesia se está saliendo del orden que Dios establece en su palabra. Hoy empezamos porque lo iba a hacer, incluso iba a hablar antes de cuando un hijo, una esposa o un familiar no tenía por qué sujetarse o no tiene por qué sujetarse a una autoridad como un padre. Por los últimos sucesos vamos a entrarle primero a cuando uno no debe de sujetarse a las autoridades civiles. La pregunta es si es un reglamento cristiano someterse a las políticas y a los edictos de los gobiernos al 100%. Si es que lo que los gobiernos tienen que decir, nosotros tenemos que cumplirlo completamente. Yo creo que los cristianos hemos sido mal enseñados en esa área. Y al igual que como vimos antes, las veces pasadas, en la parte espiritual, pues obviamente en la parte civil hay momentos, hay ocasiones, hay leyes en las cuales como cristianos nosotros no estamos en la obligación de cumplir. Hemos sido, mal enseñados entre el pensamiento que algunas personas tienen en que hay que someterse incuestionablemente a los líderes gubernamentales, y además sentir que cualquier protesta, a veces, o en contraposición, sentir que cualquier protesta signifique ser uno un traidor, signifique ser uno una persona de anarquía, que promueve la anarquía. Nosotros vamos a descubrir aquí mismo en Romanos capítulo 13 cómo coloca al gobierno civil bajo estrictos principios. Y si bien es cierto, igual que decíamos de los pastores, de los líderes espirituales, si los líderes civiles no están sujetos o no es conforme a lo que dice la palabra del Señor, los cristianos tampoco estaríamos en la obligación de sujetarnos ciegamente a lo que nos digan las autoridades civiles o a lo que nos digan las leyes. Esto es un tema muy acorde al tiempo que nosotros estamos viviendo.
Y digo que lo estamos viviendo porque, Dios mío, estamos en los tiempos finales donde el famoso nuevo orden mundial se ha acercado de una manera estrepitosa. Y la pregunta mía es, ¿está usted preparado? ¿Está usted preparado hoy por hoy, cuando en la mayoría de los países se están aprobando leyes que van en contra de lo que Dios establece en su palabra? ¿Está usted preparado para este nuevo orden mundial? Porque una vez que usted entienda la verdad que encierra este nuevo orden mundial y cómo este orden se está implementando gradualmente, usted será capaz de ver inclusive ese progreso en cada una de las noticias diarias. Para no hacer muy largo el tema, no más el lunes por la mañana, despertándonos de la noticia tremenda que sucedió en los Estados Unidos, sale una noticia de un proyecto de ley que se está impulsando en Suiza. ¿A usted le asombra, le impresiona que en los Estados Unidos ya sea aprobado la unión entre personas del mismo sexo a nivel de matrimonio? Que por cierto no tiene nada que ver, matrimonio viene de una raíz que tiene que ver con hombre y mujer. O sea, es que solo el hecho de decir matrimonio, y creo que fue Javi que publicó hoy un artículo muy interesante en relación con eso, que me pareció que vamos a tener que darle un poco más de seguimiento. A la unión de hecho de personas del mismo sexo, le impresiona, le asusta. Bueno, yo le voy a contar algo para que le asuste un poco más. En Suiza, este mismo lunes, se comienza a promover, o se comenzó a promover, una ley en la que se le va a permitir que un padre pueda violar a sus hijos y ninguna ley podrá condenarlo. Dice, ya están legitimadas las enmiendas que ponen de manifiesto que una relación normal, ¿verdad?, entre comillas, pues la idea original de la familia tradicional establecida por Dios, ya ellos la ven como algo obsoleto. Ya ellos lo ven como que la humanidad está demandando de cosas nuevas. No se asuste de lo que viene, porque próximamente, se los he dicho en otras oportunidades, va a haber quien alegue que tiene preferencia sexual por su madre y hay que legalizarle que él quiera vivir con su madre o con su papá. Que hay quien vaya a decir que él está enamorado de la cabra o que está enamorado de la vaca o de la gallina, porque ahí es donde nosotros vamos. O sea, lamentablemente no nosotros, o sea, lamentablemente la sociedad, y nosotros ahí que tenemos que tener un cuidado y una atención de que hay cosas que no vamos a poder apoyar aunque sean parte de las leyes de nuestro país. Yo decía el jueves pasado, véngase el jueves por favor, si puede, tiene tiempo. Estamos hablando precisamente de esta situación, de cómo discernir los tiempos que el Señor Jesucristo nos pide que nosotros leamos bien los tiempos. ¿Sabe para qué? Para que no nos agarre desapercibidos. Decía yo el jueves y lo quiero mencionar ahora. ¿Cuántos creen que estamos en los últimos tiempos? ¿Cuántos creen que se acercan el tiempo del final? Bueno, más aún, ya estamos en principio de dolores. Y esto, a como yo lo veo, no aguanta 10 años más. Por lo tanto, iglesia, nos vamos a percibir. Que no nos cojan a nosotros desapercibidos, que no nos tomen a nosotros por sorpresa, porque la venida del Señor es inminente y en cualquier momento va a suceder. Amén. Bueno, ya está las enmiendas para que este asunto de poder tener abusos sexuales con los hijos se dé en algunos países como el que ya les he mencionado. Lo sutil dio inicio con un sentir de represión al sexo femenino, celebrando una cumbre mundial para introducir una normativa de prostitución y contaminación a todos los niveles sociales en el mundo entero. La intención jamás fue defender los derechos de la mujer y exhibirla competitiva con el hombre. Esta ideología de género abre las puertas a la máxima expresión de perversión sexual que las naciones aún no se imaginan. Así que toda clase de depravación, entre ellas homosexualismo, bestialismo, que ya lo mencioné, pedofilia, necrofilia. ¿Sabe qué es la necrofilia?
ahí en el hospital, creo que en el San Juan de Dios habían agarrado a un enfermero que abusó sexualmente de un cadáver. Y como el cadáver estaba con morfina y esas cosas, él se quedó dormido y amaneció chingo encima de la muerta. Eso es necrofilia, gente que tiene deseos sexuales con muertos. Póngale atención. Y ahorita, mire, no se asuste. Es que esa es mi preferencia sexual. Ese es el argumento. Y me la tienen que respetar. Y me la tienen que legalizar. La venida del Señor está a las puertas, porque Sodoma y Gomorra está entronada en las naciones. Mas el Espíritu y la novia decimos: ven, Señor Jesús. Hermanos, vamos a tener que aprender a defendernos y aprender a defender a nuestros seres queridos. Porque cada vez que alguien intenta animar a las personas a algo así como lo que yo estoy compartiendo, mire, va a resistir una medida inconstitucional, o va a tener algún tipo de represión de la política gubernamental. La gente va a utilizar inclusive la Biblia y nos va a decir: ¿qué dice Romanos capítulo 13? Que usted se tiene que someter a toda autoridad. Tenemos conocimiento ya de jueces, de pastores, no solamente en los Estados Unidos, en algunos países de Sudamérica, que están renunciando al ministerio, que están renunciando al gobierno o a las leyes, porque se les está obligando a casar personas del mismo sexo. Estamos a las puertas. Esta semana pasada una pastelería en los Estados Unidos fue condenada al pago de $150,000. Eso en colones, ¿cuánto es? Porque es un montón de plata. $150,000 por negarse a hacer un pastel para una boda gay. Y ellos se amparan en sus argumentos de igualdad y de derechos, y lo que están es legítimamente llevando a una esquina a una población, a un pueblo que cree en Dios, pero que nunca se ha sabido defender. Y esto son herramientas para que nosotros podamos defendernos ante la poderosa y fuerte y terrible embate de las tinieblas que se ha venido en contra de lo más sagrado, que es la familia. Como decía yo el jueves, el primer invento, la primera creación de Dios ni siquiera fue la iglesia, fue la familia. Por eso yo les ponía hoy en la mañana a algunos: recuerde hoy, primero Dios, después la familia. Amén. Ese es el punto. Y Satanás odia tanto la familia que se ha venido con toda su furia en contra de lo que es la familia. Les leíamos en Génesis el jueves pasado, la Biblia dice: y vio Dios todo lo que hizo, y todo lo que Dios hizo era bueno. ¿Y qué es lo que están diciendo? Que lo que Dios inventó, que lo que Dios hizo, que lo que Dios formó no estaba bien, hay que reformarlo. Hermanos, los cristianos debemos de someternos al gobierno. Claro que sí, siempre y cuando el gobierno se someta a la palabra de Dios. Quiero leer un artículo que publicó Carman, que es un cantante cristiano de los de la época mía, viejito por cierto. Yo quiero que usted le ponga atención a lo que él escribió esta semana en su blog. Dice: como un ministerio cristiano de 35 años, mi posición debe de ser obvia. Así que no me voy a unir a la turba de gente enojada que lanzara piedras en el próximo desfile de orgullo gay. No me ayudará a ganar a nadie para Cristo, y no voy a decir nada que no hayan oído antes. Pero esto es lo que te diré: tengo que reconocer que la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros, conocida como LGBT, lo que ellos han logrado. Pelearon más fuerte que los cristianos y lograron lo que esperaban. Están mucho más unidos que en nosotros. Componen solamente el 3% de la población norteamericana y se enfrentaron al 83% que dicen ser cristianos y ganaron. Han marchado por sus derechos, han puesto en evidencia todo tipo de personalidad política, del entretenimiento, del deporte y cadena de televisión que ha hecho una mala representación de los homosexuales y aún de las palabras que les ofenden.
Hasta han conseguido leyes que dicen que la sodomía no es ilegal. No han descansado en su determinación de demandar la igualdad, el respeto y la posición en la sociedad que creen merecer, y vaya que lo han conseguido. Nos guste o no, han demostrado lo que el trabajo duro puede lograr. Y los cristianos parecemos satisfechos con quejarnos unos a otros y no ir a la guerra por lo que decimos creer y conseguir lo que queremos. Así que la victoria fue de los que la quisieron más y los que estuvieron dispuestos a sacrificar más por ella. No estoy sorprendido de la decisión de la Suprema Corte, para nada. En 1962, el 90% de la población americana quería la oración en las escuelas públicas, y otra vez el 3% no la quería, pero el 3% estuvo dispuesto a hacer lo que el 90% no quiso hacer, o sea, unirse y pelear por ello. Desde entonces, 45 categorías de inmoralidad nacional han disparadose hacia arriba. Todo, desde crímenes violentos, divorcios, embarazos adolescentes, homicidio, adulterio, han ido elevándose. Rechazamos la palabra de Dios en 1962 y declaramos públicamente que estamos en su contra como nación. Estados Unidos nunca se ha recuperado de eso. Ahora, una conferencia académica en la Universidad de Cambridge ha declarado que el interés en la pedofilia es normal entre los hombres y que por lo menos un porcentaje de varones quisiera tener relaciones sexuales con niños. A menos que no se haya dado cuenta, la palabra clave aquí es normal. Estas son las primeras etapas de algo que se convierte en una ley y luego creará otra subcultura americana basada en una nueva orientación sexual normal. Si usted no cree lo que digo, entonces no está viendo lo que realmente está en riesgo aquí. ¿Recuerdan cuando Martin Luther King nos advirtió de que todo lo que Hitler hacía era legal? No tenía otra autoridad superior a quien darle cuentas sino a su propio gobierno. Lo que estoy diciendo es simple: lo que una generación tolera, la próxima lo abraza. Si seguimos tolerando el pecado, entonces tendremos que hacernos la idea y acostumbrarnos a que seremos dominados por el enemigo. Desafortunadamente para los cristianos, tenemos que aprender que los tenaces 3% de la comunidad LGBT han hecho esforzarse y pelear con los gigantes de esta vida. En 1994 escribí una canción que dio inicio a un tour de estadios en donde decía: la única esperanza para Estados Unidos es Jesús y necesitamos a Dios en Estados Unidos otra vez. Conseguí 1 millón de firmas para una petición de reinstalar la oración en las escuelas públicas, mucho más que cualquier otro ciudadano, pero esa fue otra generación, mi generación. ¿Dónde están los guerreros de esta generación? Y yo solo era un músico, era todo lo que sabía hacer. ¿Dónde están los músicos, líderes y políticos de esta generación que pondrán sus carreras en la línea para defender lo que la palabra de Dios dice? Necesitamos a estos Davids que se enfrentan a los gigantes de este mundo y no solo están viendo películas sobre ello. Les reto el día de hoy, después de orar al respecto, levantarse y hacer algo para poner a Dios de regreso en los Estados Unidos y en todas las naciones del mundo. Estamos viendo cómo nos están quitando todo y cada vez las leyes nos están limitando a hacer lo que tengamos que hacer. Mis hermanos, pongo mis 2 manos para ser apresadas. Si me tienen que llevar a la cárcel por seguir predicando la palabra del Señor, yo iré a la cárcel con todo orgullo. Pero no podemos doblegar nuestros pies a los embates que el enemigo ha venido haciendo con toda la sociedad. Y hasta el último momento y último suspiro de nuestras vidas vamos a tener que declarar lo que dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 40 verso 8. Déjeme ponerle esta ilustración, mi hermano, porque esto es lo que está sucediendo.
Cuando nosotros decimos que los homosexuales deben respetar la constitución, las leyes del país, simplemente ellos responden precisamente eso, lo que han venido haciendo. Pues entonces tenemos que modificar la constitución, pues entonces tenemos que modificar las leyes. ¿Cuál es el título? Que somos obsoletos, que somos retrógrados, que somos personas en vías de extinción, somos como los dinosaurios ya pasados de moda, porque seguimos una ley arcaica. Pero yo quiero, por favor, que ponga atención a lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice que el matrimonio homosexual es pecado. La Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos, y cualquiera que haga algo contra ellos lo estará haciendo con él. Y dice la Biblia, Isaías capítulo 40 verso 8: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ellos pueden cambiar las leyes del mundo, pero nunca van a poder cambiar la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y hoy aquí estamos defendiendo la palabra del Señor hasta las últimas consecuencias. ¿Cuántos están dispuestos a pasar hasta las últimas consecuencias? Vea que usted está diciendo amén, porque yo estuve en Cuba en el 2000 y casi me meten a la cárcel por meter Biblias, por meter Nuevos Testamentos. Y entrando al país me dice un moreno grandote, cuando él me dice: usted no puede entrar con eso porque es ilegal. Claro que es ilegal. Y yo le dije, como buen tico mal amansado, le dije: ¿cómo que no? Se me queda viendo seriamente y me dice: ¿dónde tú crees que estás? Yo, ups, sí, no estoy en Costa Rica. Pero ¿cuánto nos va a durar? Esta semana escuchaba una buena noticia celebrando que ahora los cubanos están abriendo la posibilidad de que entren todas las Biblias del mundo a la isla. Y nosotros teníamos que entrar a Cuba como mercenarios, como contrabandistas, escondiendo las Biblias y muchas veces escondiendo medicamentos y otras cosas para bendecir a los hermanos. Y hoy ya eso no es un problema. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra. Por eso es que tenemos que estudiar las leyes. Porque, mi hermano, no todo lo que diga el gobierno, como lo decía anteriormente en las enseñanzas pasadas, no todo lo que le diga el pastor usted tiene que someterse a él. Usted tiene que pesar todo bajo la lupa de la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca pasará, es permanente, es una, y Él la va a respaldar hasta el final. Y espera que nosotros, sus hijos, respaldemos su palabra hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias, pastor. Sí, el día que digan que es delito congregarse en una reunión carismática, en una reunión, en un culto, yo voy a ir posiblemente preso. Porque al igual que Daniel, cuando recibió el llamado del rey para no orar, abrió las puertas y siguió orando. ¿Por qué? Porque dijo Pedro, y hoy lo podemos expresar nosotros: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hasta las últimas consecuencias, hasta las últimas consecuencias. La Nueva Traducción Viviente dice: la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios va a permanecer para siempre. Nosotros no tenemos que temer. Hay una constitución que no cambia. Hay una ley que siempre se mantiene y se mantendrá inmutable a través del tiempo y a través del espacio. Hay una ley que nunca pasará, sino que permanecerá para siempre. Y esa es la Biblia, la palabra del Señor. Nosotros tenemos como norma de fe y conducta la Biblia, la palabra del Señor. Y si no es, como dice Isaías, si no es conforme a la ley y al testimonio, no nos ha amanecido, no lo hemos entendido.
El mundo ve normal. El mundo ve normal hoy por hoy el adulterio. El mundo ve normal hoy por hoy la fornicación. Tan así que decíamos que los niños a los 10 años ya están empezando la actividad sexual y lo ven como normal. El mundo ve normal ya el homosexualismo. El mundo ve normal la matanza de niños, el aborto. El mundo ve normal el pecado, pero la palabra de Dios debe de permanecer. Y aunque el mundo legalice lo que tenga que legalizar, nosotros tenemos que seguir y saber que lo que a nosotros nos rige es la palabra del Señor. Vuelvo a Romanos capítulo 13 verso 1, que ya usted lo tiene. Posiblemente el argumento de las personas es sincero cuando le dice: usted tiene que someterse a las autoridades espirituales, pero solo está repitiendo lo que tal vez alguien escuchó de algún pastor o de algún religioso. Sí, tenemos que ser obedientes a la autoridad civil, sí, pero mi hermano y mi hermana, siempre y cuando la ley se use legítimamente. Por otro lado, seamos lo suficientemente honestos para admitir que alguien que usa este argumento lo que está haciendo es una persona apática, una persona que lo que está haciendo es mostrándose indiferente nada más. No solamente hay que dar la palabra, tenemos que entenderla y tenemos que saber qué está por encima de cualquier situación, y lo que está por encima como soberano es el Señor Jesucristo. Hermanos, cito el capítulo 13, el verso 1: sométase toda persona a las autoridades superiores. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Algunas personas quieren usar estos versos para enseñar que no debemos oponernos, que no podemos decir nada del presidente Solís o de la Asamblea Legislativa o de la Corte Suprema o de cualquier líder político. Hermanos, ¿realmente ustedes creen que los magistrados tienen poder ilimitado? ¿Realmente ustedes creen que los diputados tienen poder ilimitado? ¿Realmente usted cree que el presidente tiene poder ilimitado? Hermanos, yo lo dudo mucho, y dudo mucho que ellos mismos crean eso. Vamos a ver, me encontré una ley muy interesante y muy absurda, que es una ley de la Edad Media. Esa ley se llama la ley de la primera noche. El rey tenía la potestad, y después estudiando un poquito más me voy dando cuenta que no solamente el rey la practicaba, sino que los grandes feudales pasaban, miraban a su esposa y tenían el derecho, era un derecho legal de pasar la primera noche de bodas con su mujer. El rey tenía derecho a pasar la primera noche de bodas con su mujer. Y yo digo, ¿qué tal que el presidente Solís quisiera revivir esa antigua costumbre? Le llamaban la jus primae noctis, yo no sé cómo se pronunciará. Y esta ley medieval reclamaba el rey del derecho a dormir con la novia de cualquiera. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a ceder ante esta ley? No veo manos levantadas. La primera noche del matrimonio, el que se disfrutaba la novia no era el novio, era el rey. ¿Podrían esto, las personas que defienden así el hay que ser obedientes a todas las cosas? Yo no estoy aquí hablando de sedición, yo no estoy aquí levantando, pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar apercibidos. ¿Saben? Necesitamos, ¿saben que escuché esta semana pasada? Que un actor, ¿saben quién? Brad Pitt está llamando a que no se obedezcan ese tipo de leyes, a la desobediencia civil, así abiertamente lo está haciendo. Un hombre que no se le conoce que conozca algo de Dios. Que no le hagan caso a esas leyes. Tenemos que hacer algo.
Nosotros estamos, ¿se acuerdan al finado José Figueres Ferrer aquí en Costa Rica? ¿Qué decía José Figueres Ferrer de los ticos? Los ticos están domesticados. A nosotros nos suben el precio de la leche y ahí vamos a pagar la leche como ellos quieren. Nos suben el precio de los combustibles y ahí vamos a pagar los precios de los combustibles. Yo les contaba, creo que una semana de estas, creo que el jueves pasado o el antepasado o el anterior, porque el otro fue Gustavo el que predicó, que el pueblo alemán, si el pueblo alemán son tan educados y tan poco domesticados en ese campo, que cuando les suben el precio de algo, pues simple y sencillamente, ¿qué hacen? ¿No lo compran? Ah, no, a usted en diciembre le ponen la carne de chancho 2 veces más cara y usted debe ver cómo hace para comprarla, porque usted no se puede quedar sin sus tamales. Los ricos, los que manejan las producciones, me contaba el otro día mi hermano Minor, se dan el lujo de botar la producción. Si el precio está muy bajo, botan la producción de lo que sea, de tomates, de chiles, de lo que sea, la dejan perderse para que los precios suban. ¿Por qué? Porque usted no se aguanta. Y creo que algunos defienden eso. Tenemos que aguantar todo lo que nos den, todo lo que nos impongan. Para eso nos los tenemos que aguantar. Y mi hermano, yo creo que no. Yo creo que como cristianos tenemos que volver a ver primero lo que dice la palabra de Dios, qué dice Dios en su palabra, y luego actuar en conformidad a lo que dice Él y no lo que digan las leyes, porque las leyes son cambiantes. Hay leyes tan raras en este mundo y me encontré algunas que les van a parecer muy curiosas. Leyes tan extrañas como que hay algunas que son realmente absurdas. En el Líbano, los hombres pueden tener relaciones sexuales con animales siempre y cuando sean hembras. Tener relaciones sexuales con machos está castigado legalmente con la muerte. ¿Por qué no sos un niño normal? ¿Qué leyes más increíbles? Ah, bueno, y es una ley. Y usted me dice, la Biblia dice, Romanos capítulo 13, hay que someterse a todas las autoridades. Lo siento mucho, yo voy a ver primero qué dice Dios en su palabra, y luego después me voy a someter o no me voy a someter. ¿Cuántos están aquí? Usted sabe que lo que yo estoy diciendo puede acarrearme hasta cárcel, ¿sí? Y si yo no estoy dispuesto a defender lo que yo creo hasta las últimas consecuencias, mejor ni predico, me pongo a vender maní o quién sabe qué, empanadas o lo que sea. Pero yo creo que como hijo de Dios tenemos que estar dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. Y si no, ¿qué estamos predicando? Y si no, ¿a quién le estamos creyendo? Otra ley rara en Indonesia. La pena para la masturbación en Indonesia es la decapitación. O sea, que le corten la cabeza. En China y en Hong Kong, una mujer engañada, esto, vea chiquillas, esto es en China y en Hong Kong. Una mujer engañada puede legalmente matar a su marido adúltero. Cuidado, no estamos dando ideas. Pero oye, pero debe hacerlo solo con sus manos. Ya está. Ya está. En contrapartida, la mujer adúltera puede ser asesinada de cualquier manera por su marido. La misma ley. En Israel está prohibido meterse el dedo en la nariz los sábados. Es una ley. En Haifa está prohibido llevar osos a la playa. Es una ley. Allá en Israel. En Tailandia, si te pillan tirando un chicle al suelo, recibes una multa de $600 y no la puedes, y si no la puede pagar, usted va a tener que ser encarcelado. Y esas son leyes absurdas, entre un montón que me encontré, una gran cantidad, incluso leyes en países modernos como los Estados Unidos, en estados como en Miami, leyes absurdas, leyes tontas. Hermanos, usted
va a hacer ciegamente lo que dice la ley solo porque la ley lo dice, y algunos le dicen, Romanos dice que usted tiene que someterse a todas las autoridades. No es ciegamente, no es ciegamente. Si a mí mi papá me quiere obligar a hacer algo que no va de acuerdo a los principios bíblicos, aunque sea mi papá y aunque diga que yo tengo que honrarlo, yo no lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque está pasando por encima a la palabra del Señor. Yo quisiera seguir, pero ya es el tiempo. Solamente nada más déjenme explicar esta transparencia y luego nos vamos para la casa. Tenemos que entender que hay límites para la autoridad. Como dije, un padre tiene autoridad en la casa, pero ¿le da eso poder al papá de abusar de la esposa y de los hijos? No, por supuesto que no. Por supuesto que hay que sujetarse a las autoridades espirituales, pero ¿le da eso a los pastores el derecho de meterse en la vida de las ovejas? Y como decía alguien un día de estos, no, eso no es ni siquiera allá, eso es aquí cerquita, que la pastora se iba a preguntarle a las parejas, la pastora, vieja más chismosa, se iba a preguntarle a las parejas cómo tenían sexo. Y cuando le decían cómo tenían sexo, que me parece increíble que usted sea tan cerrado de decirle algo así a la esposa del pastor, pero bueno, allá usted, ella les decía que eso no podía ser porque tenía que ser de esta y de esta otra manera. ¿Le da derecho a la esposa del pastor o al pastor meterse en su vida hasta saber cuáles las intimidades suyas? No, por supuesto que no. De la misma manera hay límites en la autoridad. Hermanos, toda autoridad humana tiene un carácter limitado. Y como lo hemos venido diciendo y lo vamos a seguir diciendo, ningún hombre tiene autoridad ilimitada sobre las vidas de otros hombres. Eso se llama señorío, eso se llama soberanía, y eso es dominio exclusivo de uno solo, de uno que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es el único que tiene autoridad, el único que tiene poder absoluto y el único que tiene la última palabra en cualquier aspecto de autoridad. Vamos a tener que estar dispuestos a hacer lo que hizo Juan Bautista. Juan Bautista no respetó decirle al jefe del gobierno que él estaba en pecado. No le tembló el pulso, y si se quiere, le estaba faltando al respeto a ese hombre. ¿Y sabe qué? Le cortaron la cabeza. Si usted no está dispuesto a dar su cabeza por lo que cree, usted no está haciendo nada aquí. Perdóneme, pero discúlpeme, dijo el borracho. Pero si usted no está dispuesto a dar su vida por Jesucristo, mi hermano, por favor, usted no está haciendo nada aquí. Si hoy entra un comando y dice: los que quieran negar a Jesucristo, salgan, porque los que se mantengan los vamos a matar, yo espero que por lo menos uno o dos conmigo nos dejemos matar, porque matar no sería nada, pero no vamos a estar dispuestos a negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es una, y la palabra del Señor nunca va a pasar. Yo le decía el jueves, y con esto termino: mucho cuidado, iglesia, mucho cuidado con diluirnos en pelear contra los homosexuales. Ya les dije que no son solo los homosexuales. Ahora se viene todo esto, es una bola de nieve que viene en caída. Mucho cuidado en perder el tiempo peleando con ellos o peleando con nosotros. Esa es la obra del enemigo. La gente no se salva peleando con ellos. La gente no se salva perdiendo o ganando discusiones. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es cuando usted le predica a alguien que solo Cristo salva, que tiene que pedir perdón por sus pecados, que tiene que arrepentirse de esos pecados y entregarle su vida a Jesucristo. No perdamos de foco, no perdamos de vista el enfoque real de lo que el Señor nos mandó a hacer aquí. Salgamos hoy allá afuera y prediquemos a Cristo y a Cristo crucificado. Solo Él sana, solo Él salva y solo Él liberta. ¿Está bien que Él sana? Amén, Él sana, pero ese tampoco es el ministerio nuestro.
Está bien que Él es nuestro Señor, sí, pero ese, hermanos, tampoco sería la predicación del Evangelio. El Evangelio comienza a funcionar cuando usted le dice a la gente que tiene un pecado, que tiene que pedir perdón, que tiene que arrepentirse y que tiene que entregarle su vida al que murió en la cruz por él. Eso es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No nos diluyamos, pero defendamos a capa y espada la verdad del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Cuando sale el sol de la esperanza y recuerdo todo lo que has hecho en mí, te doy gracias, mi